Buen día compañeros, profesor del Diplomado de Robótica e Impresión 3D. En esta sección vamos a tratar de un tema que va a ser de suma importancia para lo que corresponde a la impresión 3D, que son los filamentos ABS. De manera muy detallada y muy profundizada vamos a tratar este tema. Como pueden observar, mi grupo está conformado por Janel Hernández, Manuel Camargo y quienes hablan, Antonio Bustamante. En ese mismo orden de ideas, como pueden observar en la pantalla, el contenido a abordar para esta sección se comprende por las siguientes temáticas. Vamos a tratar sobre qué significa su nombre, cuáles son sus características, los parámetros a tener en cuenta en la impresión, las ventajas, las desventajas, las aplicaciones de su uso, pero también ciertos añadidos que también le quisimos aportar externos a esta temática, con el objetivo de fortalecer esta temática o este tema a abordar. Comencemos. Miramos como lo logran proyectar en la pantalla, lo logran visualizar, el primer tema a tratar o la primera temática a tratar es qué significa el ABS. Como lo pueden observar, que el ABS significa acrilonitrilo butadieno estireno, es decir, esto es un plástico. De pronto el nombre suena un poco raro, pero esto es un plástico muy resistente al impacto y que es muy utilizado en la automoción, es decir, en la parte industrial, en la parte de los vehículos automotrices y toda esa parte de la industria, y también se puede utilizar también en el campo doméstico, lo cual se logra también convertir en un termoplástico amorfo. Eso quiere decir que es un termoplástico que no tiene forma, como una forma definida como tal. En ese mismo orden de ideas, en ese sentido, trataremos un poco también sobre aquellas características que posee el filamento ABS en la impresión 3D. Y dice que es uno de los derivados del combustible fósil, que no es biodegradable, pero sí es reciclable, es decir, que maneja todo acerca del medio ambiente y tiene también cada una de sus indicaciones para la prevención del cuidado del medio ambiente. También dice que es ideal para la producción de objetos que deban ser sometidos a esfuerzos mecánicos y que sus piezas son encastres o insertos. También tiene una buena estabilidad dimensional. Otra de las características es que es más flexible que el PLA. El PLA es otro filamento que se utiliza también en la impresión 3D, y que el ABS es ideal para el diseño mecánico a los que tienen piezas encastradas o pines conectados. Y por último de las características, tenemos que está en comparación con el PLA, el ABS tiene una vida útil más larga, es decir, que puede llegar a durar más que los otros filamentos que existen, y que es más resistente al impacto y tiene un aspecto más mate y acabado, es decir, que tiene un aspecto como que más consistente y más sólido, y también puede ser más post procesado con acetona para proporcionar un acabado brillante. Es decir, que además de su impresión, en esta partecita de aquí, en esta palabrita, en el post procesado, eso quiere decir que puede ser además de la impresión, puede ser también trabajado con otro material con el objetivo de poner el acabado o de poner el producto con más belleza, o ya eso depende de la estética de cada diseñador. Ahora bien, por otro lado tenemos que algunos parámetros que se deben tener en cuenta para la impresión, o sea, se deben tener en cuenta en la utilización de estos filamentos, y que esta tiene que tener una temperatura de fusión de alrededor de 200 grados Celsius, y que también se recomienda que la temperatura del extrusor de la impresora 3D esté entre 230 y 260 grados centígrados Celsius.
Entonces, en ese mismo orden, el uso de una bandeja calefactada entre 80 y 130 grados Celsius es obligatorio cuando se debe imprimir en ABS. Porque ya como bien lo pueden observar, que es un plástico que se encoge en contacto con el aire, causando un fenómeno de retiro o deformación. En ese mismo sentido, la pieza y por lo tanto su desprendimiento de la bandeja de impresión. Para estas piezas grandes incluso es recomendable entonces utilizar un adhesivo especial con Kapton o una laca adhesiva, que finalmente es preferible entonces que una impresora 3D de cámara cerrada, por el plástico a la vez emite partículas que pueden ser peligrosas para el usuario. Estos son algunos de los parámetros que se deben utilizar al momento de usar este tipo de filamentos. Es decir, tiene que tenerse en cuenta también, no solamente en la parte del filamento como tal, sino también en la impresora. ¿Cuáles son los cuidados que deben tener la impresora cuando vayamos a utilizar este tipo de filamento? Algunos consejos, y esta es la parte añadida que se va a adherir a esta exposición. Y estos son algunos consejos de la impresión, las cuales son los siguientes. Establecer una temperatura del extrusor de 235 grados Celsius. Esta también debe tener como consejo con una temperatura, debe estar una temperatura de cama de 60 grados Celsius si sus piezas son pequeñas, pero si sus piezas son grandes, tiene que tener una temperatura de cama de 80 grados Celsius. Otro consejo, y es muy fundamental, que está prohibido utilizar ventiladores de capa. Otro consejo también, que la impresión debe estar en ambiente calefactado, o que la propia impresora 3D sea con cerramiento hermético, porque esta mejora la pieza y su acabado. Otro consejo también a utilizar es que la impresión debe hacerse en zona bien ventilada, que debe desprenderse de gases nocivos para la salud, porque esta también desprende gases nocivos. Otro consejo, y es fundamental, es que para filamento con colores oscuros, aumentar la temperatura de 3 grados Celsius o 5 grados Celsius respecto de la temperatura óptima o utilizada. Pasamos ahora a lo que corresponde a las ventajas. Estas son algunas ventajas que tiene esta clase de filamento y el utilizarlo. ¿Y cuáles son los siguientes? Que es altamente estable en altas temperaturas, sigue conservando su tenacidad en temperaturas extremas, se puede lijar y perforar perfectamente, resiste ataques químicos, resiste a los grandes impactos. Es decir, que es bastante satisfactorio trabajar con este tipo de filamentos. Pero como todo, también puede tener su parte débil y sus desventajas, sus posibles desventajas. En esta ocasión encontramos solamente dos, las cuales son que necesitan cierta experiencia para maniobrar este material, es decir, que tienes que tener bastante destreza al utilizar este filamento. Otra desventaja es que si el entorno es demasiado frío, puede quebrarse. En esto de pronto podemos enfatizar que los cuidados al momento de terminar el proceso de impresión, debe cuidarse mucho ese material y puede tener, si no se tiene las recomendaciones a utilizar, se puede dañar el material. Sus aplicaciones de uso podemos encontrar que son elementos mecánicos, es decir, este filamento se puede utilizar, que son las piezas de automoción, piezas industriales en general, entre otros. También se puede utilizar para elementos decorativos y muchas más aplicaciones. Estas son algunas de las aplicaciones que podemos utilizar esta clase o que se puede hacer con esta clase de filamentos. Bueno, profesor, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado.